Molestias para orinar, sangre en la orina o infecciones urinarias a repetición. ¿Sabía usted que podrían ser las condiciones de la litiasis renal o conocida también como cálculos o piedras en los riñones? ¿Qué es la litiasis renal y sobre todo qué condiciones podrían conllevar a un cuadro importante a tomar en cuenta que según estadísticas afectaría entre un 10 a 12% de la población mundial? En este video hablaremos sobre la litiasis renal y sobre todo daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre litiasis renal o cálculos o piedras en los riñones y vamos a entender qué causas conllevan a esta condición y sobre todo cómo es el diagnóstico y tratamiento en lo mismo. Bueno, para empezar es muy importante conocer nosotros que a nivel urinario podrían darse enfermedades en donde podría darse la producción de las piedras o los cálculos, una condición que llevaría sobre todo a un dolor intenso a los pacientes. Pero ¿qué es la litiasis renal y cómo se produce la misma? Para empezar es muy importante conocer que a nivel mundial se calcula que entre un 10 a 12% de la población sufre de lo que va a ser la litiasis renal. La litiasis renal o cálculos en los riñones es una enfermedad causada por la presencia de piedras o de cálculos en los riñones o en las vías urinarias. Es importante mencionar que si hablamos nosotros de litiasis renal, es la presencia de un cálculo o una piedra. Muchas personas se pueden ver cristales, se encuentran incrementadas y no pueden ser diluidas, van a producir los cálculos o las piedras a nivel de los riñones o vías urinarias. En otras palabras, las piedras o los cálculos van a estar compuestos por los mismos elementos que se encuentran en la orina. La diferencia va a ser en que al existir un desequilibrio entre la cantidad de solvente y la cantidad de soluto, va a conllevar a que en primer lugar el calcio, en segundo lugar el ácido úrico y en tercer lugar el oxalato. Tomando en cuenta que el oxalato sería la causa más frecuente de la formación de los cálculos en los riñones. Es decir, en un 65% de los casos de litiasis renal, estos están compuestos por oxalato. Los tres elementos de la orina que pueden formar cálculos serían el calcio, el ácido úrico y el oxalato. Con respecto a los sinónimos que nosotros podemos conocer en relación a la litiasis renal o a los cálculos en los riñones, podríamos también llamarla urolitiasis o la nefrolitiasis. ¿Cómo se origina? Los componentes de la orina van a ser los responsables de formar los cálculos renales. Los cálculos renales no solo en cualquiera de los componentes del aparato urinario, es decir, a nivel de los riñones, a nivel de los uréteres o a nivel de la vejiga. Es importante por eso que no específicamente podemos llamar nosotros cálculos renales y el término más correcto sería urolitiasis, es decir, cálculos en las vías urinarias. Se va a formar en los riñones, pero el cálculo puede migrar. ¿Cuáles son los síntomas que puede causar la litiasis renal o la urolitiasis? Dentro de los síntomas o el cuadro clínico, es muy importante conocer que tendríamos tres componentes importantes en ello. En primer lugar, el cólico nefrítico. El cólico nefrítico va a ser un dolor intenso que no solo se va a presentar cuando la persona intente orinar, sino que va a ser un dolor constante que generalmente inicia en la espalda, se irradia hacia el abdomen y se va hacia la ingle. Hay momentos en que el dolor puede ser tan intenso que el paciente puede cursar con fiebre. Es por eso muy importante que el cólico nefrítico es un dolor muy característico de la litiasis renal. Otro punto importante, la hematuria.
La hematuria hace referencia a sangre en la orina. La presencia de sangre en la orina puede ser una causa de cálculos renales o urolitiasis. Es decir, la urolitiasis o los cálculos renales pueden manifestarse con sangrado en la orina. Es importante mencionar que existen otras causas de hematuria que también nosotros tenemos que descartar. Para ello, una mnemotecnia que nos ayuda es la palabra TIPS, en donde T representa tumor o trauma, que son causas de hematuria o sangrado en la orina, la I de infecciones, la P de piedras y la S del inglés surgery, que significa cirugía, que serían las principales causas que pueden conllevar a hematuria. Es decir, tener sangre en la orina podría ser consecuencia de otras enfermedades u otras condiciones. Por ejemplo, con respecto a la mnemotecnia, la T de trauma o tumores. Tumores a nivel del riñón, tumores a nivel de la vejiga pueden causar hematuria. Un trauma, una fractura de cadera que puede causar una laceración en la vejiga, puede causar sangrado en la orina. Un golpe que puede causar una ruptura renal puede causar hematuria. La palabra I o la letra I de infecciones. Las infecciones pueden causar sangre en la orina. P de piedra, los cálculos, las piedras van a causar sangrado en la orina, y finalmente un antecedente quirúrgico podría conllevar a sangrado en la orina. Datos que nosotros debemos conocer con respecto a la segunda forma de manifestación. En tercer lugar, infecciones urinarias a repetición. Personas que padecen de infecciones urinarias a repetición, una de las condiciones importantes que puede ser es la litiasis renal o la urolitiasis. En relación al diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la litiasis renal? Es muy importante, en primer lugar, la historia clínica. Conocer nosotros si el paciente presenta el cólico nefrítico, si el paciente está cursando con sangre en la orina, que ya dentro del diagnóstico me hace pensar que podría ser cálculos en la orina o cálculos en los riñones. Pensar en, sobre todo, infecciones a repetición. Es por eso muy importante que la historia clínica nos va a ayudar a definir ello. Y en segundo lugar, tendríamos a los estudios por imágenes. La radiografía simple de abdomen, sobre todo en los cálculos formados por calcio, se va a ver. Lo que son las ecografías renales, va a ver el cálculo. Y posteriormente también podrían ser los estudios más complejos como la tomografía de abdomen, que permitiría localizar a los cálculos. Los estudios de laboratorio también van a ser útiles para hacer el diagnóstico de litiasis renal o urolitiasis, en donde la orina va a poder evaluar cuáles son los componentes y nos van a ayudar a tomar en cuenta si estaría el paciente cursando o no con una litiasis renal. Y otro estudio que también se puede solicitar sería los estudios endoscópicos, en donde a través de estudios endoscópicos podemos nosotros hacer una evaluación de cómo se encuentra la parte urinaria y otra condición que nosotros debemos tomar en cuenta sería la parte de la alteración del metabolismo, absorción o la excreción de los elementos que forman los cálculos. En cuanto al tratamiento, es muy importante que los cálculos son eliminados de manera espontánea en el 80% de los casos. Si esto no ocurre después de 1 o 2 meses de hacer el diagnóstico, tendríamos que entrar a hacer un manejo, el cual va a depender, que puede ser a través de la endourología, es decir, a través de procedimientos endoscópicos a través de procedimientos endoscópicos, en donde se puede hacer una exploración directa y la extracción manual del cálculo, o a través de la litotripsia extracorpórea. Dos condiciones importantes a tomar en cuenta. La litiasis renal es un problema importante, afecta entre un 10 a 12% de la población mundial y tenemos que nosotros estar atentos a ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse. De esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos implementado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita,
puede comunicarse al número más 51 996 831 867, escribir por WhatsApp para recibir la información de cómo agendar una cita. Soy el Dr. Luis Pacora Camargo, nos veremos en un próximo video. Saludos.